Los seres humanos somos naturalmente dependientes. Sin embargo, esta vulnerabilidad que tenemos se percibe especialmente al inicio de la vida y al final de la vida, especialmente cuando el final llega como consecuencia de una enfermedad. Las personas no tenemos un derecho a morir. Morir es un hecho que indefectiblemente va a suceder en algún momento. Entonces, cuando se habla del derecho a la eutanasia o el derecho a morir con dignidad, es importante hacer referencia a qué es morir con dignidad. El ser humano es naturalmente digno. La dignidad no es un hecho añadido a la condición humana, no es un hecho ajeno, externo, que se nos regala en algún momento determinado y después se nos quita. La dignidad es inherente a la condición del ser humano. No existe ser humano que no sea digno. Cualquiera sea la conducta moral que este sujeto tenga, porque la dignidad humana tiene que ver con un carácter ontológico, antropológico. Todos los seres humanos somos igualmente dignos, independientemente de nuestras conductas. Cuando hablamos de dignidad en el aspecto de la conductual, se hace referencia a dignidad moral. Pero cuando se habla respecto del valor intrínseco del ser humano, se hace referencia a la dignidad ontológica. Para la vida es un valor, en este sentido la vida es un valor. Y el Estado se preocupa especialmente por la protección de la vida de las personas. Existe una jurista cuyo nombre en este momento no tengo muy claro, pero creo que es la doctora María Cassini, que hace una referencia muy interesante para poder comparar. Cuando una persona es obligada por el Estado a conducir en moto con casco, ¿por qué lo hace? Porque la vida de este sujeto le interesa, es valiosa y por lo tanto esta práctica de usar el casco quiere decir que aminora las posibilidades de que en un caso de accidente esta persona pudiera morirse. Bueno, pues, como vemos, para el Estado la vida de este sujeto es importante. Pero vamos a pensar que la vida de las personas dependientes es menos valiosa porque no pueden autodeterminarse, porque necesitan de la ayuda de un tercero. Esto sería realmente una situación compleja y muy peligrosa. ¿Quién va a determinar cuándo una vida es realmente valiosa? En realidad, la muerte digna no hace referencia al derecho que las personas tengan a que se los mate cuando están al final de la vida. La muerte digna a lo que hace referencia es al derecho que tenemos las personas a permitir que la muerte llegue como un proceso natural y a que se respete este proceso natural de la muerte. Y esto lo dice la ley 29.414, es una ley nacional, y su reglamento, que establecen que las personas tenemos este derecho a que se respete nuestro proceso natural de la muerte y a recibir cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Los médicos, como sabemos, se mueven por evidencias científicas. Por lo tanto, el médico está en condiciones de saber cuando un tratamiento ya no tiene razón de ser. Cuando un tratamiento lo único que hace es causar más dolor, más perjuicio, más desesperación al paciente que está sufriendo. En esta situación, si hay un acuerdo con el paciente de quitar estos cuidados terapéuticos que no van a mejorar la vida del paciente, que no lo van a curar, entonces se da paso a lo que son los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son aquellos que se dan a los pacientes
cuando ya no hay terapias que puedan ser viables, pero que tienen en cuenta el cuidado físico y espiritual de la persona que se está muriendo. Físico, porque una persona que está en una situación de absoluta precariedad muchas veces no se podrá asear, no podrá moverse, tendrá dificultades para comer, no podrá deglutir. Y espiritual, porque experimentar la llegada de la muerte no es algo que sea sencillo de aceptar y por lo tanto muchas veces se requiere asistencia psicológica, compañía, espiritual, aquello que requiera el paciente. Entonces, estos cuidados paliativos están consagrados en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho del paciente al final de la vida a recibirlos. Ahora bien, hay que tener cuidado en un tema que está siendo objeto de controversia a nivel internacional. Me interesa decir y resaltar que son muy pocos los estados en el mundo que permiten la eutanasia. Por el contrario, existe el ánimo general es a evitar esta situación. Sin embargo, se está colando en alguna jurisprudencia una situación determinada, que es el establecer si la alimentación y la hidratación por vía venosa o parenteral constituye o no constituye un cuidado terapéutico. En realidad, todas las personas necesitamos de alimentación y de hidratación para poder vivir. Entonces, si nosotros pensásemos que quitar esta alimentación y esta hidratación implicase un cuidado terapéutico, podría justificarse este retiro. Sin embargo, es justo señalar que hidratar y alimentar al paciente es un cuidado de base, un cuidado humanitario. Las personas que no tenemos hidratación nos morimos. El paciente terminal, moribundo, en este estado de precariedad absoluta en el que está su vida, requiere de esta ayuda porque no puede proveerse por sí mismo estos cuidados básicos, como la higiene. A nadie se le ocurriría dejar a un paciente sin higienizar. A nadie se le ocurre pensar que en este sentido, que quitar alimentación y quitar hidratación constituye una medida terapéutica. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en estos casos de precariedad extrema, la hidratación y la alimentación no pueden darse por la vía natural, por boca, sí es cierto que constituyen elementos básicos y necesarios para la vida de cualquier ser humano. Por ello, es importante tener en cuenta que tanto una como otra práctica de alimentar e hidratar son cuidados paliativos y no tratamientos terapéuticos.